Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Hasli Guillén Luna y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Estaremos tratando la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación masivo. Pero primeramente hay que definir y comprender a qué nos referimos con medios de comunicación masiva. Podemos entender a aquellos medios como por ejemplo la televisión, la radio, que estábamos acostumbrados hace muchos años, las entrevistas, el periódico, los volantes, los medios impresos, como todos estos medios. Con la llegada del internet y la globalización a este mundo moderno, pues nos enfrentamos a este boom y cómo las redes sociales llegan a convertirse en un titán para los medios de comunicación masivo. Pero ¿verdaderamente comprendemos cuál es la trascendencia que tienen estos medios en la influencia social de la comunidad, en la toma de decisiones del público en general? ¿Cómo es que funcionan? ¿Y por qué son responsables de la toma de decisiones y el rumbo de muchos países? Eso es lo que vamos a ver en este tema. Primero hay que tratar la responsabilidad social que tiene el comunicador, la persona que está detrás de este medio de comunicación masivo, que al principio pueden ser uno o dos, pero cuando se convierten en medios grandes, llega muchísima gente a colaborar en este ámbito. El comunicador tiene una responsabilidad muy grande para con la sociedad. Primeramente hay que entender que no puedes subirte a un medio, a una plataforma digital, a un periódico o escribir un artículo nada más porque sí, porque en ese momento estoy de buenas o quiero ejercer la libertad de expresión. No debe de ser así. Nosotros debemos de tener un buen motivo, una buena fuente, una trascendencia para ese mensaje que le vamos a comunicar a la sociedad en general. Porque tiene un impacto en la conciencia y la toma de decisiones de toda la sociedad y de los que colaboran dentro de ella. Esto quiere decir que los temas a tratar en un medio de comunicación masiva, en una entrevista, en un documental, tienen que estar bien fundamentados y tener un motivo. No puedes solamente hacerlo porque sí, ¿verdad? Un debate eterno que existe entre los comunicadores y los dueños de los medios de comunicación es y se centra en verdaderamente tienen una responsabilidad o no. ¿Por qué? Puesto que algunos medios mencionan que ellos no tienen la función de educar a la sociedad o de informarla, ¿no? Y está la otra parte que dice que es todo lo contrario, puesto que la función principal de los medios es informar al público y las fuentes, los artículos y todo lo que aparece en ese medio va a quedar grabado en la sociedad. Por lo tanto, no podemos simplemente dejarlo de un lado y entonces estos dos grupos constantemente están en conflicto porque hay medios que tienen la intención totalmente de vender algún producto, algún servicio, de mantener y de crecer, pero existen otros que son todo lo contrario, como ya lo platicamos hace un momento, que verdaderamente tienen la intención de mantener limpios sus artículos, de informar de los hechos relevantes, de darle a conocer a la población la cultura, la economía, las finanzas, las noticias del día a día que suceden en la comunidad. Es muy importante comprender que los periodistas, los escritores, los editores, a todos aquellos que forman parte del mundo de los medios de comunicación masiva, tienen una tarea muy grande. Verdaderamente el poder escribir, el poder entrevistar, el poder dar un mensaje a la población en algún tipo de contenido, les ocasiona que sean responsables del rumbo que va a tomar la comunidad. Y muchas veces es lo que tenemos que comprender en esta parte, ¿no? El saber que los mensajes, las noticias, los artículos que se publican dentro del medio trascienden más allá, puesto que si son noticias muy amarillistas o que atacan a cierto sector político o a cierto sector de la población, van a ocasionar cierta influencia y comportamientos en los integrantes de la sociedad. Muy fácil de entenderlo. Pero primero es importante que entendamos hasta dónde trasciende la comunicación. Los medios de comunicación masiva como la televisión, la radio, las redes sociales, los de streaming, hoy en día los podcasts que son contenidos más nuevos y novedosos, hasta los TikToks,
trascienden más allá, no solamente nos quedamos con esos 15 segundos y deslizamos. En realidad a la sociedad le influencian de maneras muy diversas, en sus opiniones, en sus comportamientos. Pero esta comunicación es masiva porque va dirigida a un grupo innumerable de personas. Muchas veces los rankings que nos dan las aplicaciones o la cantidad de gente que está viendo un programa no se queda solamente ahí, porque, por ejemplo, tú estás viendo este video, pero puede que lo compartas, aquí sería un usuario, pero en ese momento puede que lo estén viendo 50 gentes más en un salón, ¿no? O si están pasando una entrevista en la televisión y lo está viendo tu mamá, pero también lo ve sus hijos, el esposo, la abuelita. Entonces ahí hay personas que los medios no pueden cuantificar. Es un público homogéneo que es de varias personas, como ya lo mencionamos, que no nos damos cuenta de cuántos en realidad son, pero sí que son de una misma comunidad, por ejemplo, ¿no? Por ciertos territorios donde se transmite ese programa o esa entrevista que estábamos platicando. Esta comunicación es de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque tú tienes la intención de ver esa entrevista y la pones, pero el que está atrás la está escuchando y se queda con cierta parte y luego la platica alguien más. Entonces esta comunicación es fluctuante. Por eso es que se llama masiva, porque llega a las masas, a la población en grandes cantidades, y cada uno de ellos va a tomarlo de manera diferente, pero regularmente tenemos tendencia a. Y por eso los medios de comunicación se convierten en medios de comunicación masivos, porque sus mensajes, sus contenidos, sus publicaciones llegan a muchísima cantidad de gente. Por lo tanto, es importante que comprendamos esta parte que estamos hablando, de su responsabilidad para con la sociedad. Como lo vamos entendiendo entonces, estos mensajes que llegan a tantas personas y que puede ser de manera directa o no, en mayor o menor grado, va a trascender de formas muy diversas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo y comprender a qué nos referimos con todo lo que ya hemos platicado. Por ejemplo, hace 40 años, en las películas, en las telenovelas, en las entrevistas, en todos los programas de chismes, de la televisión, de entretenimiento, de las diversas modalidades de los medios de comunicación, la figura de la mujer era reservada, callada, pégame pero no me dejes, donde su función principal era casarse, tener hijos, ser una buena esposa, ser una buena ama de casa, lucir de cierta manera, utilizar cierta ropa. Todos estos pequeños micromensajes dispersos en los guiones de las películas, en las telenovelas, en las entrevistas que se tenían, provocaban que las mujeres de esa época, de ese tiempo, que las niñas de ese momento entendieran que de esa manera tenía que ser la vida de la mujer. Y entonces ocasionaba muchos problemas que hoy en día estamos enfrentando y por el cual muchos grupos feministas tratan de pelear, ¿no? Que los medios eran muy machistas de ese momento, verdaderamente sí. ¿Por qué? Porque todos estos pequeños mensajes, estos comportamientos, estas grabaciones provocaron que las mujeres quisieran actuar así, que comenzaran su matrimonio a una edad muy temprana, a tener hijos, a comportarse de cierta manera, a tolerar violencia, cuando en otras culturas donde sus medios de comunicación transmitían otros mensajes, en los mismos años actúan de diferente manera. Esta es la trascendencia que tienen el cine, la radio, la televisión, las entrevistas, los artículos, el periodismo en la actualidad y las acciones de una comunidad entera. Otro ejemplo lo podemos ver ahora al lado contrario. ¿Cómo era el hombre de 1980, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Eran hombres que tenían que trabajar, que se tenían que casar, que tenían que tener hijos, imposible mencionar la homosexualidad, con ciertos gustos, con cierta apariencia física, porque es lo que estaban acostumbrados a ver en la televisión, a escuchar en la radio, a apreciar en la publicidad. Estos estereotipos tan marcados provocan que, o bueno, en su momento verdaderamente provocaron cierto modelo de hombre y de mujer.
y cómo deberían de ellos de comportarse, de actuar, cuáles iban a ser los intereses, cómo es que ellos querían una felicidad, cómo era el amor verdadero, y todo eso lo podíamos apreciar en las diferentes películas, en la radio, en las novelas, en los programas, en todos los formatos en los cuales los medios se veían involucrados. Y es ahí donde radica mucho del tema central que vamos a tratar ahorita. Continuando ahora, vamos a abordar las funciones que verdaderamente tienen los medios de comunicación. Son 3. La primera es informar, entretener y persuadir. Que en esta nos vamos a detener un poquito más, pero vamos hablando de la primera. Los medios de comunicación nacen con la intención de dar a conocer los hechos y el transcurso y el rumbo que tiene la sociedad, ¿no? Cómo es que en la actualidad ellos están comportándose, a lo cual se están enfrentando, qué está sucediendo, cómo van cambiando, ¿no? Por eso es que muchas veces los medios de comunicación recaen en la educación y el conocimiento de su población. Cuando los medios son bien informados, con buenas fuentes, con una buena responsabilidad, que presentan estadísticas correctas, que se informan con los profesionales y los expertos en el tema, orientan de manera correcta a los que los miran, los escuchan, los leen. Por eso es que en esta función podemos apreciar cuál debería de ser el objetivo primordial de cualquier medio de comunicación masivo. Debería de ser. Después está la de entretener, ¿no? ¿Quién hoy en día no se entretiene con los medios de comunicación masivo? ¿Quién no se la pasa viendo la televisión en sus momentos libres, ¿no? Debería de ser, ¿no? Miramos diferentes formatos. Miramos de streaming, miramos en vivos, nos la pasamos en TikTok, nos la pasamos en Twitch, YouTube, que es un monstruo verdaderamente, las redes sociales, antes la televisión, la radio, tienen diferentes formatos donde el entretenimiento es la principal función. Los deportes, los programas de chismes, programas muy cotilla como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, todos estos tienen la función de que el usuario se quede en el medio de comunicación, que lo vea, que se entretenga y de esa manera poder vender dentro de ese horario cierta publicidad. Aquí es donde entran, por ejemplo, un ejemplo muy rápido que podemos entender muy fácilmente es como las batallas callejeras de rap, de estilo libre, de doble tempo, comenzaron a volverse rápidamente un boom en todos lados. ¿Por qué? Porque las transmitían en vivo, ¿no? Comenzamos a ver la FMS, la Red Bull, y fue un género que explosivo en su momento, donde todos empezamos a conocer a Asesino, a Pablo Londra, a todos los a Teorema, todos ellos que comenzaron chicos expresándose de cierta manera musical, que se grabaron y ¡boom! Consiguieron gente que viera sus conciertos. Ahora hacen streamings, ahora hacen mesas donde platican, y que son nuevos formatos que se vienen muy en tendencia. Esa es una función de entretenimiento muy palpable, que además nos da un claro ejemplo de cómo puede ser tan rápida y tan masiva la comunicación de un medio, verdaderamente. Después tenemos la persuasión. Esta es la que nos va a dar el dilema de todo lo que hemos venido platicando en esta clase. ¿Por qué? Yo te explico. Mira, los medios de comunicación tienen que ganar dinero. Todos necesitan un sustento. Por lo tanto, la publicidad, las entrevistas pagadas, los formatos de venta entran aquí. Hablemos de las campañas políticas. Cuando una figura pública cuando una figura que quiere convertirse en pública va a tener un recorrido de medios. ¿Cómo? Haciendo ruedas de prensa, una donación y que saquen boletines en ciertos medios.
va a dar una entrevista en vivo en cierto formato, ya sea televisado o en la radio, va a comprar spots que hablen de su persona, y por eso en tiempo de campañas nos la pasamos viendo los espectaculares, las entrevistas, los spots, las canciones que hacen de cada uno de los políticos en la radio y en la televisión, porque ellos pagan dinero a los medios para poder aparecer y quedarse en la mente de las personas. Como también lo podemos apreciar en los spots pagados de publicidad, en las pautas en Facebook, todos los formatos que los medios de comunicación masivo le venden a las empresas, a las figuras públicas, a toda aquella persona que quiera vender un producto o servicio. Y aquí es donde radica la importancia y la responsabilidad que los medios tienen en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los medios que verdaderamente tienen un público fiel impactan en las decisiones y el rumbo de las acciones de ellos, como compradores, como votantes, como sociedad, como adquisitores de algún producto. Ahí es donde radica y donde los medios deberían de realizar una investigación previa de quién aparece en sus entrevistas, una investigación previa de qué producto están promocionando y si verdaderamente funciona o es una estafa para el consumidor. Este es el punto donde deben de discernir entre verdaderamente vender un spot o no venderlo. Aquí es donde encontramos la gran responsabilidad que tienen, porque nos influencian a tomar decisiones de manera consciente o no. Cuando Coca-Cola salía en la tele, en la radio, que vendía felicidad, momentos mágicos, familias felices, y hoy en día ya ni siquiera aparece tanto en los medios de televisión ni tan fuertemente como en los años 90, como en los 2000, cuando lograron meterse en que Coca-Cola era eso, la felicidad, la familia, la unión, la hora de comer. Y ahora nos enfrentamos a un México con sobrepeso, primer consumidor en Coca-Cola en el mundo. Ahí radica la importancia y el impacto que tiene el medio de comunicación al momento de publicar y respaldar o no, porque esta parte no se dice, no dice, vota por esto, compra esto, no, tan solo aparece en. Y esa comunicación tiene ese doble sentido, ¿no? Puedes consumirlo, puedes evitar el exceso, pero ahí es donde radica. Y es importante que comprendamos si nos están manipulando verdaderamente o no. Puesto que un bonito diseño, una buena presentación, un buen audiovisual, las correctas preguntas de un entrevistador, el tinte que le dé el medio a cierta noticia, tiene un gran impacto en la mentalidad de las personas, en la mentalidad del consumidor, del que sigue a cierta empresa, del que sigue a cierta figura pública. Y es por eso que la responsabilidad social es tan importante en los medios de comunicación, al parecer de sus servidores. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que los medios de comunicación son responsables de cómo actuamos? ¿De los estereotipos sociales que tenemos? ¿Del rumbo y las decisiones que toman ciertos grupos? Lo dejo a tu criterio y espero que en la próxima clase podamos discutir más acerca del tema. Mi nombre es Andrea Hasli Luna, estudio Ciencias de la Comunicación. Este trabajo es para la materia de Teorías de la Comunicación y pues nos vemos en mi próxima tarea. Que tengas un lindo día.